Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Hola, muy buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido al programa Comenzando tu día con Dios. Nos sentimos muy alegres, muy contentos al saber que cada mañana, cada día estamos bendiciendo a muchas personas, trayéndole la bendición de Dios a través de enseñanza, pensamientos que Dios pone en nuestros corazones, depósitos que están siendo utilizados para edificar tu vida, para llenarte, para ayudarte, para sacarte de cualquier estancamiento. Hoy quiero leerle una porción de las Escrituras, el momento cuando Dios llama a un profeta llamado Jeremías. Este era un niño cuando Dios le llama y le dice que tiene un propósito grande con él. Impresionantemente, Jeremías se siente abrumado, perturbado, turbado, porque no entiende cómo Dios lo llama desde tan temprana edad, desconociendo Jeremías que Dios lo conocía a él antes que él naciera. Y quiero leerte esta palabra que sé que será de gran inspiración para ti, porque en ella quiero mostrarte que Dios a ti te conoce y que Dios conoce tu potencial. Dios conoce quién eres. Dios conoce tus errores, tu caída, tu levantar. Pero Dios está dispuesto a ayudarte para que cumpla tu propósito, el cual ha puesto en tu corazón el Señor. Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice esta palabra: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Verso 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare, tú irás y dirá todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué hermosa escritura. Mirar el trato de Dios con un niño, con una persona que no era madura, con un inmaduro, si pudiéramos decirlo de esta manera. No era un hombre que tenía experiencia, era un niño a quien Dios le estaba hablando. Y es interesante ver cómo el Dios que conoce nuestro mañana comienza a hablarnos desde nuestro presente. Y muchas veces, como Jeremías, cuando Dios nos habla de tantas cosas hermosas, tendemos a dudar y a decir: pero ¿será verdad que Dios lo quiere hacer conmigo? Porque como conocemos nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, como sabemos que nosotros no tenemos la capacidad humanamente hablando, comenzamos a dudar de lo que Dios está diciendo que va a hacer con nosotros, porque comenzamos a vernos a nosotros mismos. Pero Dios le dice a Jeremías, cuando Jeremías escucha todo lo que Dios le habla, el propósito que lo dio como profeta, que iba a hacer cosas grandes, Jeremías pone la excusa que no tiene la experiencia, que no sabe ni siquiera hablar, que es un niño. Y Dios le dice: no diga que eres niño, no importa que no tenga la experiencia, yo pondré mi palabra en tu boca. Y eso es lo que quiero que tú guardes en tu corazón, que todo al que Dios llama, Dios le pone su palabra en su boca. A veces nos preocupamos por hacer lo que Dios nos mandó a hacer, al mirarnos a nosotros mismos, al saber que no tenemos la capacidad teológica o la capacidad o la inteligencia o la capacidad financiera, y tendemos a querer poner excusa delante de Dios porque conocemos nuestras debilidades.
Pero Dios corrige a Jeremías y le dice: yo estaré contigo y mi palabra estará en tu boca. Si hay algo que debe de guardar en tu corazón, es que Dios tiene el potencial ya dentro de ti para cumplir lo que Él ha dicho. Y cuando lee esta escritura de Jeremías, capítulo 1, verso 4 hasta el 10, vas a encontrar muchos puntos importantes. Número 1, Jeremías dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Dios habla con Jeremías. No era que Jeremías estaba buscando la voz de Dios, es que la voz de Dios buscó a Jeremías. Ninguna información de Dios que obtenga será superior al día que escuche en tu corazón la voz de Dios. Cuando escucha la voz de Dios en tu corazón, tu vida va a cambiar. Y es interesante lo que dice: vino. La palabra llegó. No fue algo que Jeremías provocó, fue algo que Dios determinó en su soberanía. Vino palabra de Jehová a mí diciendo. Yo creo que en el nombre de Cristo hoy se rompe el silencio que haya entre tú y Dios. La palabra de Dios va a venir a ti. De hecho, este programa, lo que estás oyendo, es parte de la palabra de Dios puesta en tu corazón. Que Dios me está inspirando para que te hable y que está utilizando este medio, esta plataforma, este programa para que venga a ti palabra de Dios. Pero también creo que ese silencio que ha habido entre tú y el Espíritu Santo se rompe. Oro para que hoy venga palabra de Dios a tu corazón, que comience a tener sueños, visiones, inspiraciones espirituales. Oro para que toda soldera espiritual que haya habido en tu vida se vaya. En el nombre de Jesús se rompe el silencio y vas a escuchar a Dios. Vas a tener dirección para ese problema. Vas a tener dirección para resolver ese problema. Vas a tener dirección para el inicio de tu empresa, el inicio de tu ministerio. Dios va a hablar contigo. Yo recuerdo una vez cuando yo jugaba béisbol, que estaba en la confusión si iba a ser pelotero o predicador. Me gustaba, sabía que Dios me había llamado a evangelizar, a ser un evangelista, pero también amaba el béisbol. A mí me encantaba eso. Era como parte de mi vida y era un sueño que quería cumplir. Entonces estaba en esa confusión y necesitaba la palabra de Dios. Recuerdo que hablé con un profeta de Dios y este me aconsejó y me dijo: ayuna mañana hasta las 3 de la tarde que Dios te va a hablar. Yo obedecí, creí a Dios y creí al profeta. Ayuné al otro día y exactamente entrando a las 3 de la tarde tuve un sueño. Me dormí y en ese sueño vino palabra de Dios en visión. Y Dios me habló que Él me llevaba a los estadios, pero no a jugar béisbol, sino a predicar el evangelio. Y esa palabra se cumplió. En el mismo estadio que yo me soñé, o que el sueño vino a mí, ya he predicado 3 veces en el mismo estadio, con el estadio a capacidad al máximo. Tanto que la última vez cientos de personas se quedaron afuera, miles y miles llegaban de todas partes. La palabra de Dios vino a mí. Y es lo que yo creo que va a venir a alguno de ustedes. La palabra de Dios va a venir a ti en visión, en sueño, a través de un hombre, una mujer de Dios, a través de una predicación o a través de la iluminación del Espíritu Santo en un versículo bíblico. Pero ese silencio oro para que se rompa. Lo segundo que tú encuentras en esta historia del llamado de Jeremías es que Dios conoce quién eres. Porque el verso 5 dice: antes que te formaran, o antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que naciera, te santifiqué. Ciertamente, esta afirmación divina, Jeremías, lo dejaron perplejo al saber que Dios conocía su miedo, su meta, su sueño, su levantar, su caída. Dios sabe quién eres. Mañana seguiremos hablando un poquito el llamado de Jeremías, el llamado mío.
Dios nos está llamando como llamó a Jeremías. Mañana seguiremos hablando del Dios que nos conoce. Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. Él discierne nuestros pensamientos, dice el Salmo 139, desde lejos. Dios conoce quién eres. Así que no puede ir a Dios con hipocresía o siendo otra persona. Ábrete y sea abierta y abierto delante de Dios, siendo honesto y sincero con el que te conoce muy bien. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Qué hermoso. No somos ajenos a Dios. Dios no es inconsciente de nosotros. Dios no está ajeno de nuestra necesidad. Y Dios no es un Dios que no nos conoce. Él nos conoce perfectamente. De hecho, antes que tu padre y tu madre te conociera, Jehová te conoció primero. Bendición. Y mañana continuamos hablando sobre el llamado de Jeremías, el llamado mío. Bendiciones. Esto fue Comenzando tu día con Dios.